hermosura de tu santidad. Quiero adorarte y contemplarte en la hermosura de... Gloria a Dios, bendito sea Jesús, gloria al Cordero de Dios. Sí, hay mentiras evangélicas que llevan a la condenación. Hay doctrinas evangélicas que han sido creadas, creo que a veces por el mismo enemigo, para que los creyentes entremos en una confianza desmesurada, una confianza que no nos corresponde. Hay una doctrina que se llama una vez salvos, siempre salvos, y es una doctrina que está completamente alejada de la palabra de Dios. Pero una de las actitudes que más daño hace, escucha bien hermano, por favor, lo que te voy a decir, es una de las actitudes, un defecto del carácter, no solo del carácter, sino de nuestro espíritu, de la profundidad de nuestro ser. Ese defecto es el que el Señor Jesús se encargó de dejar bien claro en la Biblia. La sociedad nos ha enseñado que si nos hacen un mal, nosotros debemos de retribuir ese mal. Si nos hacen mal, debemos de pagar con mal, y si nos hacen bien, debemos de pagar con bien. Esto se basa en la antigua ley. Aún en el Antiguo Testamento, la ley decía que al que hierro mata, a hierro muere. Que si alguien lastimaba a una persona, esa persona tenía derecho a lastimar a la otra. Y así una cantidad de leyes. El hijo malo, cuando ya los padres no lo podían educar más y era rebelde, tenía que ser sacado afuera y apedreado. Pero cuando vino el Señor Jesús, Él vino a instaurar un nuevo reino. Y este reino es el reino de los cielos. Este reino se basa en que el Señor Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Cuando entramos en la presencia de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor Jesús nos limpia con su sacrificio, con su sangre derramada, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Somos limpios por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Dice el apóstol Pablo que tenemos la salvación. Pero también el apóstol Pablo dice que debemos de ocuparnos de esta salvación con temor y con temblor. Y él dice que es tan así que él cada día se examina para que él que ha predicado a tantos, él que ha llevado a tantos al conocimiento de Dios, él mismo no venga a ser reprobado. Y uno de los daños más profundos que podemos hacernos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean es lo que se denomina la falta de perdón. Es el rencor, es el odio, es lo que se ha mantenido adentro, la falta de perdón. A veces esa falta de perdón es justificada. A veces esa falta de perdón es porque nos han dañado. Pero el enemigo es quien ha hecho que a nosotros nos dañen. El enemigo ha utilizado a personas, hermanos, familiares, hijos, hijas, esposos, esposas, para que nos dañen. Estamos tan dañados interiormente que efectuamos una falta de perdón hacia aquel que nos hizo el daño, hacia aquel que nos lastimó. Nos mantenemos alejados y estamos enojados con aquella persona que nos lastimó. Hace muchos años, una hermana que se llamaba Bernardita fue llevada por Dios al cielo. Y allí el Señor le mostró en el cielo todas las bellezas del cielo. Fue una de las primeras experiencias así tan fuertes que se conoció. Y también en el infierno.
Y ella ya empezó a decir en aquel tiempo que había muchos creyentes en el infierno. Escucha bien, esto es peligro de muerte y muerte eterna, porque no habían perdonado. También en estos días Dios está haciendo cosas maravillosas y Dios está llevando a personas al cielo y al infierno. Tuve el tremendo honor de conocer un siervo de Dios preciosísimo que es Reinhard Bonnke. Y en el tremendo movimiento de Reinhard Bonnke sucedieron muchas resurrecciones. Una de esas resurrecciones es un testimonio de un pastor que había tenido un accidente y en el accidente muere literalmente. Y cuando llega al cielo, un ángel le muestra todo lo que hay en el cielo, lo hermoso que es, una preciosura total, y de repente también lo lleva al infierno. Y cuando lo lleva al infierno le dice, bueno, este es tu lugar. Y el pastor dice, no puede ser, yo soy un pastor de Dios, yo he predicado a Cristo desde muchísimo tiempo, me he convertido a Él, la sangre de Jesús me limpió, y de repente él empieza a ver las condiciones en que Él murió. Y en esa condición que Él murió, Él se había enojado con su mujer, y su mujer varias veces le había venido a pedir perdón y Él no la había perdonado. Y justo ese día, cuando ella vino varias veces a pedirle perdón, Él tiene el accidente. Y cuando tiene el accidente, Él de repente se encuentra en esa posición horrible. ¿Qué te quiero decir, hermano? Podés ser un siervo de Dios, podés ser un creyente que recién empieza, podés ser un siervo de Dios, podés ser un antiguo creyente, podés haber tenido muchos años en la obra de Dios, pero hay una regla. Hay una regla tremenda que es la regla que vamos a conocer en este día. Y la palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 6, versículo 9, dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, oh santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjate, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay tratos especiales con Dios. Hay reglas establecidas. ¿Cómo se mueve el reino de los cielos? Acuérdense que la predicación del Señor Jesús decía, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Esta nueva esfera poderosísima en que Dios nos ha metido. Esta hermosa esfera preciosísima, este hermoso reino, este hermoso sistema en que Dios nos ha metido, se basa en el perdón que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos otorgó ese perdón, nos dio ese perdón. Hace poco tuve una visión de una pequeña gota de la sangre del Señor Jesús cayendo. Esa pequeña gota sana, esa pequeña gota perdona pecados, esa pequeña gota restaura el cuerpo, restaura el alma, restaura el espíritu, nos mantiene limpio, puro y santo en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo estamos completos.
En Él tenemos justificación, santificación y redención. Estamos completos en Cristo, completos en Cristo. Muy tristes son todas aquellas personas que buscan otros intermediarios entre Dios y los hombres. No hay otro intermediario. Dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No es la Virgen María un intermediario, no es ninguno de los santos un intermediario, ninguno de ellos son intermediarios. El único Dios eterno ha establecido un solo mediador, y ese mediador es Cristo Jesús por su sangre derramada. Pero una vez que entramos en este camino, una vez que entramos en este sistema, una vez que entramos en este reino, tenemos que aprender que este reino tiene un Dios sobrenatural, todopoderoso, y su Hijo Jesucristo, Él es el Rey de nuestras vidas. El deseo de Dios es que cada día nosotros empecemos a ser semejantes a Jesús. Hay una regla principal. Hay una regla principal, y esta regla es: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El pasado nos aterra. El pasado nuestro es con lo que Satanás nos ataca constantemente. En nuestra mente, Satanás nos hace acordar todo el daño que nos hicieron. Él hizo que esas personas nos atacaran y nos hicieran daños. Esa persona nos hicieran la vida imposible, o estuvieran atacando, nos estuvieron molestando, robando, lastimando, haciendo que nuestra vida sea tremendamente pesada. Pero te digo una cosa: Él es el origen de eso. ¿Qué es lo que está buscando? Él está buscando que en nuestro interior, Él conoce esta regla, y Satanás está buscando que en nuestro interior tengamos un odio. Y si no es un odio, un rencor. Y si no es un rencor, una falta de perdón. Puede ser simplemente una falta de perdón. Muchas veces yo he escuchado que las personas dicen: no, eso no se lo voy a perdonar. No es un odio, no está odiando a la otra persona, no quiere que la otra persona le vaya mal, ni nada por el estilo. Pero hay algo adentro, metido en su interior. Puede llegar hasta tener lástima de la otra persona. Puede llegar hasta sentir lástima. Puede llegar a sentir una tremenda ternura por la otra persona. Pero dice: eso yo no se lo voy a perdonar. Si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, no os perdonará vuestro Padre Celestial sus ofensas, nuestras ofensas. El Señor Jesús cuenta una historia. Cuenta una historia de un rey, un señor, un amo, un dueño, un hombre que tenía millones de millones de millones, un hombre riquísimo, que tenía muchas personas que atendían sus negocios. Entonces llama a uno de los que atendían sus negocios y le dice: me debes mucho. Hiciste las cosas mal y me debes muchísimo dinero. Yo te presté muchísimo dinero. Y yo me tomé el tiempo de tomar el cálculo de lo que este hombre debía. Dice la palabra de Dios que debía 10,000 talentos. Vamos a suponer que no eran talentos de oro, vamos a suponer que eran talentos de lo más barato que había en aquel tiempo, que eran talentos de plata. Un talento en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús cuenta esta historia, son 59 kilos. Vamos a suponer que sean 50 kilos, nada más. Vamos a suponer que son talentos de plata.
El kilo de plata en el día de hoy está a 220, 230, 250 mil pesos. Quiere decir que un solo talento de plata son 10 millones de pesos. Ahora, él no debía 10 millones de pesos. Él debía 10.000 multiplicado por 10 millones de pesos. Era una cifra impagable. Era una cifra terriblemente gigante. Entonces, cuando este hombre, el rey le dice, me tenés que pagar eso porque si no te meto en la cárcel, te voy a meter en la cárcel a vos, a tu familia, a tus hijos, te voy a vender todo lo que tenés para poder recibir algo de todo lo que me debes. Dice que este hombre se tiró al piso, a los pies de este rey tan grande, y le empezó a rogar y le empezó a decir, por favor, ten paciencia y yo te voy a pagar todo. Voy a hacer negocios y te voy a pagar todo. Te voy a pagar todo lo que te debo. Solo ten paciencia, por favor. Y dice que el rey, tan riquísimo, que tenía tanto dinero, este rey, dice, fue movido a misericordia. Y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Te perdono todo lo que me debes. No te preocupes. Y el hombre se fue contento, porque le habían perdonado una tremenda cantidad de dinero que era imposible de pagar. El asunto es que cuando este hombre sale de haber estado con el rey, se encuentra de repente con otro que le debía un equivalente de 200 a 300 mil pesos del día de hoy. Y dice que lo agarra del cuello y lo tira al piso y le dice, me tenés que pagar lo que me debes. A él le habían perdonado una cifra gigantesca que ni siquiera nosotros es tan difícil de poder sacar. 10.000 talentos. Este hombre le debía 100 denarios. 100 denarios es de 100.000 a 300.000 pesos. Y este hombre también, el que debía, se tira al piso, le ruega y le dice, no te preocupes, voy a buscar la forma de pagarte. Y el otro le dice no, y lo mete en la cárcel y no lo perdona. A él le habían perdonado una cifra gigantesca de dinero, pero él no quería perdonar esa pequeña cifra que se le debía. El asunto es que esto llegó a oídos del rey que le había perdonado. Y el rey lo mandó llamar y le dijo que porque como él no había perdonado esa pequeña deuda, de ahora en adelante él tampoco le iba a perdonar la deuda que él tenía con él. Y lo metió en la cárcel y lo castigó duramente. Esta es la parábola o la historia que el Señor contó para hacernos entender que lo que nosotros le debíamos a Dios era gigantesco y que Él no los perdonó. Él perdonó nuestros errores. Él perdonó nuestras equivocaciones. Él perdonó toda nuestra deuda. Todo lo que le debíamos, todo nuestro pecado, era tanto, y sin embargo, Él lo perdonó. Pero ¿sabes una cosa? De la misma forma, esto tiene que instaurar en nosotros un carácter, tiene que instaurar dentro nuestro un carácter, una forma de ser. Y esa forma de ser es que de nosotros tiene que respirar el perdón. El perdón por lo que pasó, el perdón por lo antiguo, el perdón por lo que nos hicieron. No caer en esta trampa de Satanás. Que esta trampa de Satanás establece el rencor en nuestro corazón. Establece el odio en el corazón. Establece la falta de perdón. Y por la falta de perdón, muchos están yendo al infierno. Escuchá, hermano, están yendo al infierno. Y eso es por los siglos de los siglos. Escuché también el testimonio de una hermana llorando,
que después de que Dios le había dado grandes cosas, después de que Dios había hecho cosas maravillosas con ella, una vez, en medio de una reunión, Dios la saca de su espíritu y la lleva al infierno. Y le dice, este es el lugar en donde tú estarías por los siglos de los siglos, si morís en el estado en que estás. Y establece esta regla. Y te he traído aquí para que vos veas cuál es el estado de tu alma por los siglos de los siglos, si no cambias tu carácter, tu intimidad, tu espíritu, lo que tú eres, y lo transformas en un ser que perdona todo. Así como Jesús nos perdonó, por el amor de Jesús, nosotros debemos de perdonar las ofensas que nos hacen. No caer en esta trampa de Satanás. Imagínate, este pastor y los pastores, sucede algo tremendo con los que servimos a Dios. Creemos que Dios tiene reglas especiales para nosotros. No, hermano. Dios no tiene reglas especiales, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Estamos tan acostumbrados a ver el poder de Dios, la grandeza de Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios tiene misericordia y tiene amor, que creemos que hay reglas que se pueden saltar. No te podés saltar esta regla. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por esta profunda revelación. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por su paciencia en mi vida. Le doy gracias a Dios porque su amor quitó el dolor, la angustia, los desprecios, las humillaciones, todo lo que llevaba a mantener un rencor. Dios lo quita, Dios lo transforma, Dios nos cambia en nuestro interior. El que no perdona las ofensas no será perdonado por mi Padre que está en los cielos. Estos testimonios que yo te di son algunos. Si vos buscas testimonios vas a encontrar muchos que se encontraron en el infierno por falta de perdón. Aparte, hay una sola palabra y es la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay personas que tienen caracteres heredados que son fuertes. Y son caracteres porque son personas que les gusta la justicia. Pero hay algo. No se basa nuestra vida en la justicia de nuestros propios hechos, sino que se basa en la justicia de Dios. Dios es el que encarga de establecer su justicia, no nuestra justicia. Los seres humanos se dividen en reactivos y no reactivos. Se ha establecido que las personas reactivas justamente son las personas que les gustan las cosas justas, por eso reaccionan. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros confiamos en la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y tenemos que tener ese carácter compasivo, ese carácter que cambia nuestro alrededor. Si Él nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Escucha, perdonar todo el pasado, perdonar todo lo que sucedió, perdonar todo aquello que nos agredió, que nos lastimó, para que la luz de Dios entre en nuestro ser, transforme nuestro ser y nos dé paz, paz, paz en nuestro interior. No podemos servir a Dios con rencor. No podemos servir a Dios con odio. No podemos servir a Dios con falta de perdón. Tenemos que tener un precioso sentimiento de perdón hacia los que nos rodean, hacia los que nos han ofendido, hacia los que nos han insultado.
el carácter de Jesús. Padre, no le tengas en cuenta este pecado que se estableció en Esteban, el carácter de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El carácter de Jesús, sabiendo que es el enemigo que utiliza a las personas y que las destruye. Vamos a orar así. Padre, en este momento venimos delante tuyo. Tu palabra dice que si no perdonamos, no seremos perdonados. Y ahora anhelamos que tu Espíritu Santo limpie la mente, el corazón y el alma, y arranques todo espíritu de odio, de rencor. Lo estés sacando ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ira, sácalos en el nombre de Jesús. Y tu presencia y tu poder se derrame. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que estemos contigo en los cielos. Tu poder, tu presencia, tu autoridad, tu dominio nos ayude a tener una visión clara de los engaños de Satanás para poder servirte y honrarte como tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. La dulce paz de Jesús esté en tu vida.